Hola chicas, chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a profundizar un poquito más sobre derivadas, ¿ya? El concepto y la acción de derivar, ¿cierto? Aquí como aprendizaje esperado tenemos aprender a derivar funciones matemáticas, ¿cierto? No olvidemos que el objetivo fundamental de aprender a derivar y el objetivo de la derivación es para utilizarlo en las ecuaciones diferenciales, para que nos ayuden a modelar las distintas procesos industriales que nosotros vamos a ver. Entonces, para partir, quiero que veamos, ¿cierto?, una función matemática y veamos su comportamiento y veamos qué podemos hacer con ella y de qué nos puede servir la derivada. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo tengo una función matemática, 10 por x al cubo más 5. ¿Ya? Si yo grafico los valores eh, de y respecto de x, ¿cierto? X como variable independiente y como variable dependiente, ¿cierto? Y depende de x. Entonces, para cualquier valor de x voy a tener valores de y. Por ejemplo, cuando x vale 0, ¿cierto? Y vale 5. ¿Ya? Así también cuando x vale menos 1, ¿cierto? Y vale menos 5. Y así para todos los valores de x hay valores representativos en el eje y. ¿Ya? Bien, perfecto, ahí tenemos nuestra curva, ¿cierto? Nuestra gráfica, pero quizá ahora nos pueda saltar una duda y preguntarnos cómo cambian estos valores, cómo cambian los valores de y respecto de los valores de x, ¿ya? Pensemos que tenemos un proceso y el eje x está representado por el tiempo, ¿ya? Y el eje y está representado por la acción del proceso, ¿ya? Aumento de la temperatura, del caudal, de la presión. Entonces, a medida que cambia una unidad de tiempo, pensemos en un cuadrito de 0,2 a 0,4, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que el cambio de la variable y es más bien leve, ¿ya? Cambia desde 4,5 a 5, si ustedes observan, ¿ya? No es un cambio muy notorio, pero si vemos acá entre menos 1 y menos 8, ¿cierto? Vamos a tener un cambio mucho más grande en el eje Y, o sea, de 0 a menos 5, y 5 unidades de cambio. Por lo tanto, notoriamente aquí en esta parte de la gráfica, el cambio, ¿cierto? O la razón de cambio es menor que en esta parte, ¿ya? Entonces, la idea es cómo puedo yo descubrir cómo va cambiando, ¿cierto? Esta curva por unidades de X, ¿ya? La velocidad a la cual está cambiando. ¿Para qué? Para que así nosotros, dependiendo del momento, ¿cierto?, en que analicemos esta curva, podamos determinar cómo va a ser su cambio en el futuro, ¿ya? Y que nos puede servir también para modelar, por ejemplo, controladores proporcional integral derivativo, ¿cierto? Para parte derivativa, nosotros vamos a entender, si entendemos el significado de la derivada, fácilmente vamos a entender cómo funciona un controlador proporcional integral derivativo, ¿ya? Bien, entonces preguntémonos eso. ¿Cómo podemos saber la velocidad de cambio, ¿cierto?, en esta fracción de tiempo? Aquí, ¿ya? Pensando que fuese el tiempo o en la fracción de x, ¿ya? Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer y que conocemos es determinar la pendiente. La pendiente, ¿cómo podemos determinar la pendiente, cierto? Si nosotros vamos observando el comportamiento de esta curva, vamos viendo que su pendiente, ¿cierto?, va cambiando dependiendo del momento en que entremos nosotros eh, midiéndola, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer nosotros es tomar dos puntos, ¿cierto? Podemos tomar, por ejemplo, este punto de acá, estoy marcando ahí, y podemos tomar este punto acá en 0,6 y en 0,4 y trazar entre esos dos puntos, ¿cierto?, una línea, ¿ya?, que una ambos puntos, y con eso nosotros vamos a obtener, ¿cierto?, la pendiente. Perfectamente aquí nosotros podríamos calcular m, la pendiente de esa recta. ¿Ya? Perfecto. ¿Y cómo calculamos la pendiente de esa recta? Bueno, hay una fórmula, ¿cierto?, que probablemente ustedes ya conocen, ya manejan, ¿cierto?, que dice que m, ¿cierto?, va a ser y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. ¿Ya? Entonces, veamos qué es x2, qué es y2, qué es y1 y x1. ¿Ya? Entonces vamos a poner en el caso de que este punto que está acá, nosotros lo vamos a considerar como el valor x.
Y la distancia entre este punto y este otro punto, llamémosle nosotros un diferencial de x. ¿Ya? Por lo tanto, entre x y el siguiente punto va a haber una distancia de x, delta x, ese es el símbolo delta. ¿Ya? Por lo tanto, el siguiente punto va a estar en x más delta x. ¿Ya? Llamémosle a este que la pendiente es el x1 y este es el x2. Y así va a tener su reflejo porque como es una función de x, ¿cierto? Y es una función de x, para cada valor de x va a haber un valor de y, por lo tanto aquí tenemos nuestro valor de y, ¿cierto? Y acá, ¿cierto? Si yo lo trazo, a ver, aquí vamos a tener nuestro valor de y, estaba allá arriba, y acá arriba vamos a tener nuestro valor de, lo voy a trazar con otro color, aquí vamos a tener uno y aquí vamos a tener el otro. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vamos a tener nosotros el valor de i, ¿cierto? I1, y aquí vamos a tener el valor de I2, ¿ya? Para poder calcular la pendiente. Pero como sabemos que existe un diferencial y nosotros sabemos también que i, ¿cierto? Es una función de x, por lo tanto perfectamente yo puedo decir que I1 es igual a una función, ¿cierto? De x. Porque observamos que aquí tenemos x. Por lo tanto, esta y es una función de x. Y podemos decir perfectamente que y2 va a ser igual a f, pero de x más el diferencial de x. ¿Cierto? Porque si nosotros vemos acá, este x más delta x, que es este punto que está aquí arriba, es el i2. Por lo tanto, el i2 va a ser la función de x, pero sumado al delta x. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros si calculamos la pendiente aquí, ¿cierto? Nosotros vamos a poder determinar la velocidad de cambio entre este punto y ese punto de allá. Pero, si ustedes observan bien, si nos acercamos, ¿cierto? El punto es cercano, ¿cierto? A la curva, pero no es en realidad la curva. Por lo tanto, tendríamos que nosotros determinar una pendiente quizás un poquito más pequeña para acercarnos lo más posible a la curva. ¿Ya? Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a, ya sabemos, ¿cierto? Vamos a tomar estos valores que recién mencionamos, y1 que es igual a fx, ¿cierto? Estaba ahí. Y1 igual a la función de x, que está acá, y el i2, que es el reflejo, ¿cierto? Aquí, de la función de x más delta x, ¿cierto? Que es el x2. ¿Ya? Por lo tanto, yo lo voy a reemplazar acá. Si el i1, ¿cierto? Es igual a fx, y el i2 es igual a fx más delta x, ¿ya? Por lo tanto, yo perfectamente puedo reemplazarlos en la pendiente, ¿ya? Esto por ahora lo vamos a eliminar, lo vamos a dibujar después, para que tengamos espacio acá. Por lo tanto, ¿cierto? Este es el diferencial, el delta x, ¿cierto? Y si el delta x va a ser el x2 menos el x1, ¿cierto? Que está acá, x2 menos x1, si yo al x2 le resto el x1, obtengo el diferencial, ¿ya? Por lo tanto, si yo calculo la pendiente, ¿cierto? Calculo m, aquí el lápiz negro, si calculo m, me va a dar que m, ¿cierto? Va a ser igual al i2, pero el i2 vale, ¿cierto? En la función de x más el diferencial de x, el delta x, ¿ya? Y dice que menos i1, acá arriba, ¿cierto? Menos i1, estamos viendo la pendiente, por lo tanto sería menos el i1 que es fx. Y acá dividido, ¿cierto? x2 menos x1, pero sabemos que x2 menos x1 es el diferencial de x, por lo tanto perfectamente le puedo colocar diferencial de x, ¿ya? Bien, pero dijimos que esta pendiente estaba cercana, era cercana al cambio que se estaba produciendo en la curva, pero no era realmente el cambio de la curva. Por lo tanto, había que hacer cada vez más pequeña esta pendiente para lograr ese cambio, esa razón de cambio en cada instante. Por lo tanto, lo que podemos hacer es utilizar la propiedad del límite. Aplicamos el límite cuando el delta x, o sea, la diferencia, tiende a cero. ¿Ya? ¿De qué? De m, de la pendiente. Eso en definitiva es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ya?
Entonces, si lo aplicamos nosotros, vamos a poder darnos cuenta, voy a poner aquí, entonces, si lo aplicamos, vamos a darnos cuenta que el límite, cuando delta x tiende a 0, ¿ya? ¿Pero de qué? Ahora lo reemplazamos, ¿ya? Vamos a reemplazar, voy a borrar aquí, que no quede esto. Lo reemplazamos por la pendiente, y la pendiente sabemos que era f x más delta x, el diferencial de x, ¿cierto? Menos fx, y dividido por el diferencial de x. Por lo tanto, ahí tenemos eh, nuestra ecuación, ¿cierto? Que nos va a servir a nosotros para encontrar, ustedes ya saben, ¿cierto? Como es una ecuación, nos falta aquí, ¿cierto? Nos va a servir para encontrar la derivada, ¿cierto? La derivada de y. ¿Ya? Vamos a no. La derivada de y, ¿cierto? Y prima. ¿Ya? Entonces, esta ecuación es la que a nosotros nos sirve para encontrar, ¿cierto? La derivada, ¿cierto? Cuando nosotros encontramos la pendiente, pero llevamos ese diferencial de la pendiente, lo llevamos a cero, a un valor muy pequeño. O sea, esta separación entre estos dos puntos es despreciable, ¿ya? Estamos encontrando, en definitiva, lo que nosotros estamos encontrando es la pendiente que pasa por ese punto. Exactamente cada vez que nosotros aplicamos el límite en esa curva, ¿ya? Y no solamente ahí, sino cada punto que nosotros queramos encontrar, ¿ya? Bien, veamos ahora unos ejemplos de derivada, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo que yo le había dejado como ejercicio, ¿cierto? Que dice que y, ¿cierto? Es igual a la función de x y era 10 por x cubo más 5, que es precisamente esta curva que yo le estaba mostrando hace un rato, ¿ya? Por lo tanto, vamos a aplicar ahora nosotros el límite, pero lo primero que vamos a hacer es encontrar f, ¿cierto? El I2, ¿cierto? Que era f más delta x, ¿cierto? Porque tenemos I1 que estaría aquí y faltaba el I2, ¿cierto? Porque el diferencial que era x2 menos x1, que es lo que está aquí abajo, ¿cierto? Ya lo teníamos porque era el diferencial, ¿ya? Está aquí. Bien, por lo tanto, ahora ya lo encontramos. Dijimos que si esta es la función matemática, cada vez que nosotros encontremos una x, lo vamos a reemplazar por x más delta x. Por lo tanto, me queda 10 multiplicado por paréntesis, ¿cierto? X más delta x y todo elevado a la potencia de 3 más 5, ¿ya? Por lo tanto, ya teniendo esos dos valores, yo aplico el límite. Entonces tengo que la derivada de x, ahí lo estoy haciendo con lápiz rojo, me va a cambiarlo, a hacer mejor con eh, lápiz negro. Entonces tengo nuevamente, eh, si y de x, ¿cierto? De x es igual a 10 x cubo más 5, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo noté para que... Por lo tanto, si aplico la derivada, yo voy a aplicar el límite cuando delta x tienda a 0, ¿ya? ¿De qué? Y aquí nosotros recurrimos a la función que recién encontramos, ¿cierto? De f de x más delta x. Entonces aquí colocamos f de x más delta x, por lo tanto aquí tenemos f de x más delta x, ¿cierto? Ya lo encontramos recién. Por lo tanto, lo escribo 10 multiplicado factor de x más el diferencial de x, todo eso elevado al cubo, ¿cierto? Reemplacé la x original que estaba aquí arriba, o esa que está aquí, ¿cierto? Por x más delta x. Y le sumo 5. ¿Cierto? Porque eso vale fx más delta x, aquí abajo. Y luego dice límite, ¿cierto? Que debo restarle la función original, por lo tanto, resto, abro un paréntesis, de 10x cúbica más 5. ¿Ya? Cierro el paréntesis, eso es un más, y divido todo por el diferencial de x. ¿Ya? Y ahí tendríamos la aplicación del límite, ¿ya? Entonces ahora tenemos que resolverlo. Y esto lo resolvemos simplemente aplicando álgebra, ¿ya? Por lo tanto tenemos que la derivada de x va a ser igual al límite
cuando el diferencial de x tienda a 0, y aquí resuelvo este paréntesis de cúbico, ¿ya? Resuelvo este binomio que está al cubo, ¿ya? Por tanto, dejo el 10 afuera, esa constante, y resuelvo. Para resolver, ¿cierto? Es el cubo del primero, entonces sería x cúbico más el triple del primero al cuadrado por el segundo, delta x, más 3 veces el primero por el segundo al cubo, al cuadrado, perdón, al cuadrado. Y por último, más el segundo al cubo. Listo. Y sumamos el factor que nos faltaba, el 5. ¿Ya? Y resto, ¿cierto? El paréntesis que estaba pendiente aquí al final, ¿cierto? Aplico el signo negativo dentro del paréntesis. Por lo tanto, me queda menos 10, x cúbico y menos 5. ¿Ya? Aplico la división de delta x. Luego tengo y, ¿cierto? La derivada de y respecto de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Todavía no aplico el límite. Ya tengo que resolver algebraicamente primero la función matemática. Por lo tanto, ahora el 10 lo voy a aplicar, ¿cierto? Porque es factor de todo este paréntesis, lo voy a aplicar en todos los elementos que hay aquí. Me quedaría 10x cubo más 30x cuadrado por delta x más 30x por delta x al cuadrado más 10 delta x cubo más 5 menos 10x cubo menos 5. ¿Ya? Y divido por nuestro denominador que es delta x. Aquí podemos encontrar cosas bien interesantes porque tenemos factores comunes. Aquí tenemos el menos 5 y aquí tenemos el más 5, por lo tanto, claramente estos elementos se van a restar y se van a eliminar. Y aquí tenemos el 10x cubo negativo y acá tengo el 10x cubo positivo, por lo tanto también se van a eliminar. ¿Ya? Por lo tanto, ahí se redujeron bastantes factores del numerador, por lo tanto tengo que y derivada de x va a ser igual al límite delta x cuando tiende a 0 de los factores que quedaron 30x cuadrado delta x más 30x por delta x cuadrado más 10 voy a volver aquí, más 10 delta x cubo, ¿no? Y obviamente vamos a tener aquí nuestro denominador delta x. Una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es factorizar. Aquí podemos fácilmente nosotros factorizar por delta x, porque todos los factores del numerador tienen delta x. Por lo tanto, si yo factorizo por delta x, me quedaría delta x factor de 30x cuadrado, ¿cierto? Como solamente aquí tenía un delta x, va a quedar sin el delta x. Más 30 x por un solo delta x, no al cuadrado. Y más 10, pero esta vez con 2, ¿cierto? El cuadrado de delta x. Porque saqué uno fuera del paréntesis, ¿cierto? Factoricé por delta x. Y me quedaría el diferencial de x. ¿Cierto? Ustedes ya saben que divisiones por el mismo número nos dan 1, por lo tanto se eliminan estos factores. ¿Ya? Y ahí ya estamos llegando al final. Entonces, si yo aplico y la derivada de y de x va a ser igual al límite cuando delta x tienda a 0. ¿De qué? De lo que quedó. 30x cuadrado más 30x por delta x más 10 delta x cuadrado. ¿Ya? Y ahora sí, ya estoy en condiciones de reemplazar delta x por lo que a lo que tiene que tender 0, ¿cierto? Por lo tanto, como aquí tenemos delta x, eso va a valer 0 y 0 por 30x me va a dar 0. Y aquí también tenemos delta x, por lo tanto también es 0. Por lo tanto, ahí ya encontramos nuestra solución, que
la derivada, ¿cierto? Va a ser igual a 30x cuadrado. Por lo tanto, aquí yo puedo decir que la derivada de la función que estaba buscando es igual a 30x cuadrado. ¿Ya? Y nuestra función original era 10x cubo más 5, por lo tanto su derivada es 30x cuadrado. Muy bien, pero ¿por qué es ese valor? Porque hicimos tender a 0 el diferencial de x, ¿cierto? Si yo grafico esto me va a dar una función cuadrática, una parábola. Y esa parábola va a ser precisamente la velocidad de cambio de este polinomio que teníamos acá, ¿cierto? Esta es la gráfica de un polinomio, ¿cierto? Y la velocidad de cambio va a ser una parábola, ¿cierto? Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo que también se lo había dado en la guía. Vamos a desarrollarlo. Entonces, aquí lo mismo. ¿Ya? Primero encontramos la función de x más delta x, ¿cierto? Y podemos representarla como x más delta x al cuadrado más 5 por x más delta x más 3. Y ahí ya teniendo su elemento podemos derivar, que es igual al límite cuando el diferencial de x tiende a 0, ¿de qué? ¿Cierto? Primero era de f de x más delta x, o sea, x más delta x al cuadrado más 5x más delta x más 3. Y luego le restamos la función original, que sería x cuadrado más 5x más 3. Y dividimos todo por el diferencial de x. Por lo tanto, ¿cierto? Y ahora podemos aplicar álgebra. El límite, cuando el diferencial tiende a 0, me da. Resolvemos el cuadrado de ese binomio, ¿cierto? Que sería el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Luego aplicamos esa constante al paréntesis, por lo tanto, los factores que están dentro del paréntesis me queda 5x más 5 delta x. 5 no es 5x, 5 delta x. Se borro aquí 5 delta x y más 3 menos x cuadrado más 5x, perdón, como es un valor negativo, es menos 5x y menos 3. ¿Ya? Y ahora dividimos por el diferencial de x. Ya, buscamos factores comunes para poder eliminar. Tenemos el menos 3 y acá tenemos el más 3. Se eliminan, ¿cierto? Tenemos el menos 5x y aquí tenemos el más 5x. Se eliminan. Y tenemos el x cuadrado negativo y tenemos el x cuadrado positivo, por lo tanto se eliminan. ¿Ya? Por lo tanto, simplemente nos va a quedar que la derivada de y respecto de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 2x delta x más delta x cuadrado más 5 delta x. Y todo eso dividido por delta x. Hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, factorizamos por delta x, por lo tanto nos va a quedar delta x, factor de 2x más delta x más 5. ¿Ya? Y dividimos por delta x, y ahí fácilmente ustedes se dan cuenta que este delta x se va con el delta x de arriba, y me va a quedar ahora que la derivada de x va a ser cuando aplique el límite de delta x cuando tienda a 0 de esta función, 2x más delta x más 5. ¿Ya? Y si aplicamos, se dan cuenta que lo único delta x es ese que está ahí, por lo tanto eso va a tender a 0.
Por lo tanto, aquí ya podemos decir nosotros que la derivada de esta función va a ser igual a 2x más 5. ¿Ya? Por lo tanto, la derivada de x cuadrado más 5x más 3 es 2x más 5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hicimos tender a 0, ¿cierto? El diferencial de x en la pendiente. Por lo tanto, esta sí era una función cuadrática, ¿ya? Que era un polinomio cuadrático, y aquí obtenemos nosotros una recta, ¿ya? Una recta desplazada de 0, ¿cierto? Una recta de la derivada de esa cuadrática. ¿Ya? Bien, último ejercicio, ¿ya? Que tenemos un polinomio también al cuadrado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es encontrar, ¿cierto? Em, la x, lo voy a colocar como igual como lo hicimos arriba para que no nos confundamos. Ponemos f, ¿cierto? De x más delta x. Por lo tanto, eso va a ser igual a x más delta x más 6, y todo eso al cuadrado. ¿Ya? Bien, y listo, eso es todo. Entonces ahora ya tenemos que la derivada va a ser igual a el límite cuando delta x tienda a 0, ¿de qué? De primero la función desplazada. Por lo tanto tenemos x más delta x más 6, y todo eso al cuadrado. Menos la función original, que era x más 6, y todo eso al cuadrado. ¿Ya? Y todo dividido por delta x. Aquí usamos el álgebra, ¿cierto? Para resolver. Aquí una de las formas, ¿cierto? Es resolver el cuadrado de ambos paréntesis. ¿Ya? Sería lo siguiente. Por lo tanto, tendríamos en el primer caso, en este primer paréntesis, ¿ya? Lo voy a colocar acá, el límite cuando delta x tiende a 0 de x cuadrado más x por delta x em, más 6x más x nuevamente por delta x. Ahí me equivoqué, lo voy a corregir. Estoy multiplicando uno por uno los factores dentro del paréntesis, por lo tanto sería x por delta x, luego más delta x al cuadrado. ¿Ya? Me faltaría ahí 6x más 6 delta x. Y ahora el siguiente, ¿cierto? Que sería más 6x es larga el desarrollo, más 6 delta x y más 36, ahí estaría. ¿Ya? Largo el desarrollo ahí de ese cuadrado de esos tres factores. Luego resto, ¿cierto? La original, y aquí desarrollo el cuadrado, que sería el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, 12x y más 36, que sería el cuadrado del segundo. 136. Y listo, ahí ya tenemos los factores. Era un poquito largo el ejercicio, ¿ya? Ahora voy a buscar factores comunes. Primero, ¿cierto? Aquí ya podemos empezar a eliminar algunas cositas. Delta x. Pero hagámoslo paso a paso para que... Entonces el límite cuando delta x tiende a 0. Bien, aquí tenemos... vamos a cambiar aquí estos... Aquí tenemos delta x. Tenemos delta x por x, delta x por x. ¿Ya? Por lo tanto nos queda x cuadrado más 2 veces x por delta x más 12x, ¿cierto? Estoy haciendo la suma de los factores semejantes, más 12 delta x más delta x cuadrado menos
más 36 menos el x cuadrado menos el 12x y menos el 36. Ya lo resolví. Y tendríamos el delta x. ¿Ya? Bien, ahora sí podemos eliminar términos semejantes. Tenemos el menos 36 con el más 36. Se van. Tenemos el menos 12x con el más 12x. Se van. Tenemos el menos x cuadrado con el más x cuadrado. Se van. ¿Ya? Y listo, ya estamos. Entonces aquí tenemos el límite cuando delta x tiende a 0 de, aquí tenemos 2 veces x delta x más 12 delta x más delta x cuadrado, dividido todo por delta x. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el anterior, factorizamos por delta x y nos va a quedar, ¿cierto? 2x más 12 más delta x dividido por delta x. ¿Listo? Eliminamos nuevamente estos dos términos, ¿ya? Y nos queda, aplicando el límite, ¿ya? Límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más 12 más delta x, perdón, más 12, eso era todo, ¿cierto? Ah, no, está bien, perdón, más delta x, porque no hemos aplicado el límite. Entonces ahora aplicamos el límite. Ahora aplicamos el límite cuando delta x tiende a 0 y como era solamente, estamos listos. Ahora sí podemos decir que el resultado es 2x más 12. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir perfectamente que esta derivada era 2, perdón, era igual a 2x más 12. Y listo. Y ahí tenemos entonces resuelta la derivada, ¿cierto? De x más 6 al cuadrado. Aquí también lo otro que podríamos haber hecho es resuelto el cuadrado al principio. Haber resuelto este cuadrado al principio, ¿ya? Y ahí hubiéramos aplicado nuevamente la derivada. Pero quería hacerlo así porque esto después se representa en la regla de la cadena. ¿Ya? Con la regla de la cadena, eso fue lo que acabamos de aplicar nosotros con el límite. ¿Ya? Pero ahí tendríamos nosotros el resultado. Bien, pero para terminar, ¿cierto? Es muy importante una conclusión. ¿Ya? Primero, o lo más importante en realidad, no lo primero, lo más importante, no perder de vista que la idea de aplicar aplicar la derivada, perdón, ya me estoy adelantando en la materia, la derivada. No perder de vista que la idea de aplicar la derivada a las funciones matemáticas es obtener su razón de cambio por medio de la tangente a la curva. Por lo tanto, calcular la pendiente cuando el diferencial de x tiende a 0. Ese es nuestro objetivo, ¿cierto? Ver la razón de cambio de estas curvas. ¿Ya? Esa es la función principal de la derivada. ¿Ya? La función principal. Y lo que hacemos es encontrar la pendiente, pero la pendiente cuando este diferencial de x tiende a 0. ¿Ya? Muy bien, después vamos a usar algunas tablas de derivación, que es mucho más fácil, ¿cierto? Pero en definitiva, aunque apliquemos las tablas, lo que estamos haciendo es esto. ¿Ya? Las tablas son una reducción de este proceso matemático. Alguien ya hizo todas estas funciones matemáticas, ya derivó todas las funciones matemáticas durante todos estos años que se aplica la derivada. Por lo tanto, ya están y se pueden aplicar por tabla o hay calculadoras incluso que lo hacen. Pero el concepto es lo importante, ¿ya? Lo importante aquí no es derivar, ¿ya? Lo importante aquí es entender lo que es la derivada, ¿ya? Espero que esto les haya servido. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Cuídense.